Cordial saludo, estudiantes. Vamos a trabajar en nuestro curso de estadística descriptiva las medidas de dispersión. Bien, entonces vamos a empezar con el siguiente ejercicio. Dice que los datos corresponden a las edades de los estudiantes de estadística descriptiva. Nosotros hicimos un ejercicio parecido, ¿sí? O sea, tomamos los mismos datos, pero las clases las habíamos acomodado de diferente manera. Ahorita las vamos a acomodar en esta forma. Este corchete significa que el valor se cuenta y el paréntesis significa que no se cuenta. Entonces aquí ya nos salen las frecuencias absolutas totalmente diferentes. Entonces si decimos que la primera clase va de 17 a 19 abierto, significa que vamos a contar entre estos valores los que son 17 y 18, y si tuviéramos números decimales pudiéramos llegar hasta 18.999, pero no tomaríamos el valor de 19, ya que el valor de 19 lo tomaríamos en la segunda clase. Bien, entonces vamos a contar, aquí están con amarillo, los que van de 17 a 18, en este caso. Entonces sería 4, esa es la frecuencia absoluta. Ahora si contamos los que van de 19 a 21 abierto, significa que vamos a contar los de 19 y los de 20. Aquí ya los tenemos también con el color gris, que serían 7. Ahora los de 21 a 23 contamos los de 21 y los de 22, ya que 23 está abierto. Aquí hay 4 estudiantes que son los de morado. En verde están los de 23 a 25, entonces contamos 23 y 24. Entonces eso corresponde a 7. Luego contamos los de 25 a 27, entonces 25 y 26, que corresponden a los azules, y serían 6. Ahora los de 27 a 29 serían 27 y 28, y esos son 2 estudiantes que están de rosado. Entonces de esta manera pues ya encontramos la frecuencia absoluta teniendo en cuenta estos rangos cuando nos lo dan en forma de corchete y en forma de paréntesis. Bueno, pero hoy vamos a avanzar aún más con las medidas de dispersión. Entonces vamos a hablar de la desviación media, vamos a hablar de la varianza, de la desviación típica. Entonces ya la tabla nos va a quedar un poco más extensa, por eso vamos a hacer el ejercicio netamente en Excel y aplicando las fórmulas respectivas. Entonces aquí ya lo pasamos, aquí tenemos nuestras clases con sus respectivos paréntesis, corchetes, y aquí ya tenemos la frecuencia absoluta que acabamos de hallar. Si hacemos sumatoria aquí, sumatoria de los datos, este es el símbolo de sumatoria, nos va a dar 30, que es efectivamente la muestra, o sea, los 30 datos que tenemos acá. Muy bien, entonces como observan ya nuestra tabla ya se puso un poco más extensa porque vamos a hallar la varianza, la desviación media, la desviación típica. Bien. Aquí entonces las clases las hemos ubicado cada intervalo de la clase en una columna para poder hacer la operación respectiva luego más adelante. Bien, entonces vamos a empezar con XY, que es marca de clase. Para hallar la marca de clase recordemos que debemos sumar los dos intervalos de la clase. Si los dejamos así como aparece en la columna C, no los vamos a poder sumar, por eso los hemos colocado de forma separada. Entonces vamos a empezar diciéndole a Excel que haga la suma de los dos extremos de la clase y que luego lo divida en 2. Entonces 17 más 19 y dividido en 2. Y lo mismo queremos que la copie para las otras. Entonces aquí faltó colocar 27 y 29. Ok. Entonces, ¿qué hizo acá Excel? Excel está sumando los dos intervalos de la clase y dividiéndolo en 2. Con eso ya nos da la marca de clase. Bien.
Seguimos entonces con marca de clase por frecuencia absoluta. Recordemos que esta columna luego vamos a poder hallar la media o el promedio. Entonces vamos a decirle a Excel que nos realice la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Muy bien, y que nos copie la fórmula para todos. Listo, entonces ya nos hizo esa operación. Ahora sigue aquí xy menos media, pero todavía no hemos hallado la media. Entonces recordemos la fórmula de la media que la tenemos aquí, sumatoria de fi por xy sobre la muestra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realizar la sumatoria de xy por fi, hacemos aquí la sumatoria que nos da 680 y este valor lo dividimos en la muestra. Entonces eso es lo que significa. Entonces vamos a colocar la media por acá, por este ladito, y le vamos a decir entonces que nos haga la siguiente operación. Entonces la sumatoria de fi por xy sería esta, que es 680, y luego necesitamos que este valor lo divida en la muestra. Y este sería el valor de la media. Sería 22.666. Bueno, entonces ya tenemos el valor de la media o el promedio. ¿Qué quiere decir este valor? Que entre todos estos 30 datos, el promedio de las edades de los 30 estudiantes es de 22.6, casi 23 años, es lo que significa. Entonces ya tenemos la media, ahora procedemos a hallar xy menos media. Xy menos media, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos indica que es la marca de clase restándole la media. Una forma de hacerlo es que como tenemos 6 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a repetir 6 veces el valor para que nos haga la operación, nos haga la resta más rápido. Es una manera de hacerlo. Entonces vamos a colocar 22.6, bueno, coloquémosle toda la cifra decimal y le vamos a decir que la copie 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Ok. Entonces le vamos a decir xy menos media. Entonces nos ubicamos aquí, le colocamos más para simbolizar que vamos a ingresar una fórmula. Xy menos la media, la primera que tenemos aquí, y vamos a cerrar paréntesis, enter. Ahí nos da el valor de la media. Como queremos que nos haga esto para todas las otras, vamos a copiar la fórmula. Entonces, si se dan cuenta, los 3 primeros valores nos dio negativo, porque tenemos 18 menos 22 nos va a dar negativo, 20 menos 22 también, 22 menos 22.66, bueno, ahí ya no nos quedó negativo, perdón, porque es más grande este. Y en este 24 menos 22 pues ya queda positivo, positivo, positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar estos negativos, pasarlos a positivo, porque necesitamos ya luego trabajar con este dato de xy menos media en valor absoluto. Valor absoluto significa que el valor es positivo. Bueno, entonces vamos a decirle que una forma sería que tome este valor y que lo multiplique por menos 1, para decirle que lo convierta en positivo. Y que haga esto con estos 3 valores que fueron los que nos quedaron negativos. Los otros valores sí los podemos copiar común y corriente porque quedaron positivos. Y el 5.1, 2, 3, 4, bueno, listo. Ya los tenemos entonces en positivo xy menos media. Luego el otro valor que nos piden es fi por xy menos media. Entonces le vamos a decir ahora que nos multiplique fi, que lo tenemos aquí, fi por
XY menos media, pero en valor absoluto, o sea, positivo. ¿Listo? Y le decimos ahora que nos haga la operación para los otros. Muy bien, ya tenemos esta columna. Esta columna, entonces, ¿qué nos va a indicar? Aquí, según nuestra fórmula, esta columna nos indica sumatoria de FI por XY menos media sobre la muestra significa la desviación media. Se hace la forma de hallar la desviación media. Entonces, vamos a hallarla. Desviación media. Ya tenemos la sumatoria, no, entonces bueno, vamos a sumar esta columna que es FI por XY menos media, vamos a hacer la sumatoria, ahí ya tenemos el valor y lo vamos a dividir en la muestra. Bueno, entonces vamos a decirle por acá que necesitamos que nos haga la división, de la sumatoria de FI por XY menos media y que nos la divida en la muestra. Entonces vamos a decirle que la divida y vamos a buscar donde tenemos la muestra. Acá la tenemos, que sería 30. Muy bien, cerramos paréntesis, enter. Y este sería el valor de la desviación media. Acá la tenemos. ¿Listo? Coincidencialmente nos están terminando todos así 666. Bueno, entonces la desviación media es un valor muy importante de dispersión porque nos indica que tanto se alejan del valor de la media. O sea, como ven, los datos no están tan alejados unos de otros. Es lo que nos está indicando. Vamos a hallar ahora la varianza, pero para hallar la varianza debemos continuar diligenciando nuestra tabla. Entonces sigue aquí, XY menos media al cuadrado. XY menos media al cuadrado en positivo nos indica entonces que este valor lo podemos repetir dos veces. Entonces vamos aquí, este valor que es el XY menos media, y le vamos a decir que lo multiplique dos veces. Esa es una forma. Listo, XY menos media al cuadrado. Y luego le vamos a decir que lo copie. Listo, ya lo tenemos. Y ahora vamos a decirle que nos haga esta multiplicación. FI por XY menos media al cuadrado. Entonces ingresamos la formulita que nos dice multiplique FI, que la tenemos aquí, por XY menos media al cuadrado, que fue el valor que acabamos de hallar. Enter. Y aquí le decimos que lo copie para todos. Muy bien. Entonces aquí llegamos a la columna donde nos indica que es la forma de hallar la varianza. Entonces la varianza sumatoria de FI por XY menos media al cuadrado sobre la muestra. Entonces vamos a hallar la sumatoria, aquí sigma, sumatoria, y le vamos a decir que la divida en la muestra. Entonces vamos a hallarla por aquí a un ladito, la varianza. Entonces le vamos a decir a Excel que tome la sumatoria de esta columna y que la divida en la muestra. Enter. Ahí tenemos el valor de la varianza. Bien, ahora vamos a sacar el valor de la desviación típica. La desviación típica o estándar. Entonces es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, vamos a ver si nos indica acá raíz cuadrada, ¿cierto? Podemos decirle aquí la raíz cuadrada entre paréntesis y vamos a colocarle este valor. Entonces ahí está. La raíz cuadrada de la varianza corresponde a la desviación típica. Entonces colocamos aquí al ladito que ese es el valor de la desviación
típica. Listo. Entonces esto lo que nos está indicando es que tanto se aleja de la media, ¿sí? Es muy similar a la desviación media, sino que esta aún más nos indica que si tenemos una media de 22.66, se está desviando de ese promedio respecto a los datos que tenemos acá, porque tenemos 17, 18, 22, 25, 28. Hay una desviación de 3.02, más o menos aquí también nos había dado 2.66, casi 3. Es como el dato que nos está diciendo qué tan homogéneo o no tan homogéneos son los datos. Bien, esas se llaman medidas de dispersión. Bueno, ¿qué más nos hace falta aquí para completar nuestra tabla? Nos hace falta hallar el porcentaje. Recordemos que para hallar el porcentaje debemos multiplicar cada una de las frecuencias absolutas por 100 y dividirlo en la muestra. Entonces, como son 6, podríamos escribir 6 veces el 100 para que nos haga la operación con todas. Bueno, entonces le vamos a decir acá que necesitamos que haga. Necesitamos que multiplique FI, o sea, la frecuencia absoluta, por 100 y que el valor que nos dé, necesitamos que lo divida en la muestra, en 30. Bueno, pues vamos a darle Enter, quiere decir que nos da 13.3. Entonces vamos a verificar 400 dividido en 30, 13.33. Bueno, ¿por qué nos sale error? Precisamente porque como únicamente tenemos la muestra una sola vez escrita, vamos a escribirla aquí. Vamos a escribirla aquí 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la muestra. Y vamos a indicarle que para que ya no nos aparezca error, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le vamos a decir que tome FI, lo multiplique por 100, por este 100 que tenemos acá, y que lo divida en la muestra que tenemos acá. Listo. Y le vamos a decir que lo copie para los otros. Entonces aquí ya él está tomando este 100 de acá y estos 30 de acá. Como son 6 clases, entonces ya nos está haciendo la operación sin arrojarnos el error. Entonces aquí comprobemos 700 dividido en 30, 23.33 y así sucesivamente. Bien, bueno, la sumatoria pues nos debe dar 100 o aproximadamente 100 según los decimales que estemos tomando. Acá nos da 100, perfecto. Bien, otro valor que vamos a hallar es el de los grados. También le habíamos dado mucha importancia a ubicar los grados, así ahorita teniendo Excel pues nos arroje la gráfica circular, pero también es importante ubicarlo. Entonces para los grados necesitamos el porcentaje que ya lo hayamos multiplicado por 360 y lo que nos dé lo divide en 100. Entonces también como son 6 clases podríamos aquí a un ladito también escribir 6 veces el 360. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, entonces le vamos a decir a Excel que nos tome los porcentajes, que lo multiplique en 360 y luego ese valor lo vamos a dividir en 100. Aquí lo tenemos, 48 grados, y vamos a hacer los demás. Muy bien, y ahora hacemos sumatoria
y nos da los 360, correcto. Vamos a sacar ahora la frecuencia acumulada. Entonces recordemos que el primer valor de la frecuencia acumulada es el primer valor de la frecuencia absoluta, o sea, sería 4. Luego necesitamos ir sumando los otros. Entonces podríamos decirle aquí a Excel que tome este 4, ¿cierto? Que tenemos acá, y que le vamos a sumar el siguiente valor. O sea que nos daría 11. Y luego que tome el 11 y le sume, a ver, bueno, vamos a volverle a ingresar. Necesitamos decirle que sume el primer valor de la frecuencia absoluta, bueno, el 4, que le vaya sumando entonces 7. Bien. Luego necesitamos que este 11 sume, ahora sí. Que este 11 le sume 7. Muy bien, nos da 15, luego que 15 le sume 4. Luego 22 y así sucesivamente, 28 le sume 2 y nos dé el último valor, debe corresponder a la muestra. Listo. Bueno, muy bien, de esta manera hemos completado la tabla, ya con todos los datos. Y ahora vamos a proceder a hallar la moda y hallar la mediana. Entonces recordemos que para la mediana es el valor que queda en la mitad de los datos. Como tenemos una muestra de 30, es par, pues no vamos a poder tomar un solo valor. Por eso tenemos que tomar estos dos valores. Si nosotros contamos, por debajo de esos dos valores hay 14 datos. Bien. Y por encima de estos dos también hay 14 datos. O sea que el valor que queda en el centro sería tomar estos dos, que sería 22 y 23, lo sumamos, lo dividimos en 2 y la mediana nos da 22,5. Ahora vamos a mirar la moda. La moda, entonces, el valor que más se repite. Si organizamos de menor a mayor y contamos cuántos 17 hay, 1, cuántos 18, cuántos 19, 20 y así sucesivamente hasta 28, entonces el valor que más se repitió fue 19. Quiere decir que 19 es la moda. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer las gráficas. Entonces vamos a hacer aquí la gráfica de barras. Tomamos las clases y tomamos la frecuencia absoluta. Vamos a tomarla acá las dos. Entonces vamos a señalar esta, damos control. Entonces señalamos la primera, damos control y señalamos aquí la segunda. Y vamos aquí a insertar gráfico de barras. Y aquí miramos que esta es la gráfica que más nos conviene. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo están las clases. Aquí podemos mirar también. Esta no, porque está señalando es 1, 2, 3, 4 y necesitamos es que nos aparezcan las clases. Eso es lo primordial. Entonces aquí las clases ya aparecen, las podemos ubicar aquí abajo, a un lado. Listo. Entonces aquí tenemos las clases de 17 a 19, de 19 a 21, de 21 a 23, etcétera, etcétera. Y nos indica cuántos hay de la frecuencia absoluta. Podemos decirle inclusive que nos agregue la etiqueta de datos para que nos vaya a mostrar en todas, que nos muestre en todas cuál es el valor de cada uno de la frecuencia absoluta. ¿Sí? Agregar etiqueta de datos. ¿Sí? Podemos con cada uno o le podemos decir que nos la agregue a todos. Entonces esto de la etiqueta de datos es muy importante porque nos va a indicar cuántos valores hay de la frecuencia absoluta. Entonces
Si miramos la primera clase de 17 a 19, entonces tenemos 4, la segunda 7, 4, 7 y así sucesivamente. Entonces ya de esta forma pues es más sencilla hacer la gráfica. Aquí le podemos colocar entonces el título, puede ser edades de los estudiantes. Listo. Entonces, como ven, es una forma muy fácil, muy rápida de hacer la gráfica. Bueno, aquí podemos decir pues que las edades que más se nos están repitiendo es de 19 a 21 y de 23 a 25. Otra conclusión es que de 27 a 29 pues son los menos estudiantes que tenemos en el salón porque solo hay 2. Muy bien, vamos a hacer entonces ahora la gráfica de línea. Entonces tomamos nuevamente las clases, damos control y vamos a tomar la frecuencia absoluta. Entonces le vamos a decir ahora que queremos una gráfica de línea. Vamos a ver cuál es la que esta es la que más nos conviene porque esta no aparece en las clases, mientras que en esta sí aparecen las clases. Ustedes se preguntarán por qué le hemos colocado 0 y 0, precisamente para que ella la tome, empiece de 0 y termine aquí en 0. Entonces ya la podemos acomodar aquí abajito de esta. Ya es mucho más sencillo empleando Excel para hacer las gráficas, para hacer la tabla. Recordemos que esta gráfica de línea se tomaba el puntico que nos daba la mitad de la barra y luego sí, desde 0 subíamos la línea y bajábamos. Pues bueno, aquí ya está. Y esto lo que nos está indicando es como dónde quedan los picos de esos valores, de esas edades. Y aquí estamos viendo que los dos mayores picos es 7. Y aquí donde baja, y aquí donde baja. Entonces, eso es lo que nos indica esta gráfica. Aquí también, entonces, le podemos escribir el título, que sería edades de los estudiantes. Listo, entonces ya tenemos la gráfica de barras, ya tenemos la gráfica de línea. Vamos a hacer ahora otra gráfica que es muy conocida por todos, que es la gráfica circular o la gráfica de torta. Entonces seleccionamos los porcentajes y vamos aquí donde dice insertar y seleccionamos la gráfica de torta o pastel. Entonces aquí ya la tenemos, muy fácil de hacerla. Ya la hemos hecho con el transportador porque sabemos que cada uno de los grados indica cada uno de los porcentajes indican los grados, que aquí los tenemos. 13.3 indica 48 grados, 23.3, 84 grados y así sucesivamente. Aquí también le podemos decir que agregue la etiqueta de datos para saber cuáles son los porcentajes que estamos tratando. Listo. Bueno, entonces esa es una forma muy sencilla de trabajar con Excel las gráficas y por supuesto la tabla estadística.